de uno de los fragmentos históricos más relevantes, ya por decirlo de esta forma. Gracias a la Revolución Francesa, se va a conocer mucho de lo que en el mundo actual se conoce: derechos humanos, ¿no? Constitución, democracia, por decirlo de esta forma, ¿ya? Podemos decir que la Revolución Francesa fue un avance a nivel político, ya a nivel social también, y en este caso pues va a dar como culminado, por decirlo de esa forma, al régimen del gobierno o de los regímenes gubernamentales absolutistas. Estamos hablando prácticamente de los reyes monárquicos, pero que tenían como algo subjetivo la parte absolutista, ¿no? Y recordemos que los gobiernos absolutistas en ese tiempo eran prácticamente muy pragmáticos. ¿A qué me refiero con pragmáticos? A que eran gobiernos que estaban literalmente ligados, ¿ya? En este caso, a la sintonía religiosa. Muchos poderes religiosos, por decirlo de esta forma, apoyaban bastante al gobierno absolutista porque la Iglesia Católica también se veía beneficiada ante esta situación. La Revolución Francesa más o menos se da dentro del siglo XVIII, ¿no? Más o menos en el siglo XVIII, recordemos eso, ¿ya? Y en este caso, pues para que surja una revolución, primero tiene que haber una revolución idealista, un punto de inflexión donde la ideología de los hombres cambien y puedan pues traspasar o pasar la página, por decirlo así, de vivir en un mundo absolutista a pasar a un mundo libre, por decirlo de esta forma. Entonces, ya estando dentro del siglo XVIII, ¿ok? Habían ciertas características que este gobierno tenía. Por ejemplo, acá tenemos el primer punto, ¿no? Un gobierno totalmente absolutista. Los reyes de aquellos tiempos, en su mayoría, gobernaban absolutamente, ¿no? Otro, ¿qué es lo que pasaba en Francia? En Francia había una economía precaria, ¿ya? Había una economía muy precaria, muy pobre, de la cual pues se evidenciaba muchísimo en el pueblo. Pero mientras el pueblo pasaba, en este caso, con una economía escasa, la monarquía se tenía en este caso el lujo de tener, en este caso, pues buena comida, buena vestimenta, ¿no? Recordemos que las monarquías, en este caso los reyes, nunca van a pasar alguna necesidad como la del pueblo común pueda pasar, ¿no? Ante esa situación. Habían gastos militares, ya habían pasado algunas guerras anteriormente, antes de la segunda, o perdón, de la guerra de la revolución, y en este caso los militares, pues también no había fuerza militar, habían malas cosechas, ¿ok? Y debido a las malas cosechas, lógicamente había hambre en la parte de Francia. Pero mientras el pueblo se moría de hambre, ¿no? El rey Luis XVI y la reina María Antonieta gozaban lógicamente de todos los privilegios que podía gozar en este caso la monarquía, ¿no? Viendo esta situación que mientras el pueblo moría de hambre, María Antonieta pues comía muy bien y Luis también vivían bien. Entonces, ante esa situación, el pueblo se da cuenta que esto no es correcto, que esto no es el camino ideal de un país o el manejo de un gobierno. Pues ante esa sintonía, ¿no? Nos tenemos que entender también que este grupo, ya ese sector gubernamental era el más escaso de su tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En el estamento social. Recordamos que los monarcas absolutos estaban en la parte fúnebre de esta pirámide social. Luego de ello tenemos a la nobleza y el clero, ya hay que recordar que la nobleza y el clero lógicamente pues estaba en sintonía, por decirlo de esta forma, ya compartía, por decir así, los privilegios de la monarquía absolutista, ¿no? Y por debajo de ellos estaba la nobleza, luego estaba la burguesía y los clases sectores populares urbanos y campesinos, ¿no? Entonces, ante esta situación, ya los que gozaban de mayor privilegio, por decirlo así, pues eran los altos estratos, ¿no? Los altos estratos eran los que gozaban el mayor privilegio económico y de vida, posiblemente, de aquel tiempo. Pero los que no gozaban de ese privilegio, pues lógicamente eran la parte de la burguesía, la nobleza, ¿no? Y las clases populares urbanas. Bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta también de la posición en la cual estos se encontraban? Es que normalmente en ese tiempo se dividían por estados, ¿ya? En este caso, el primer estado, ¿ya? El primer estado, el cual estaba conformado por los monarcas absolutos, ¿ya? Por la Iglesia Católica y por la nobleza, solamente ocupaban un 3% ya de la población francesa de aquel tiempo. Este primer estado recibía buena educación, no pagaba impuestos y en este caso recibían los diezmos. Los diezmos los recibía directamente la iglesia. ¿Ok? Ellos más bien cobraban impuestos.
ya los monarcas absolutos cobraban los impuestos, recibían la mejor educación, ya en este caso pues ellos estaban libres de impuestos, más bien ellos recibían los impuestos que pagaba el tercer estado, ya, y ante esa situación pues nos damos cuenta que el primer y el segundo estado estaban muy bien beneficiados, ya, muy bien beneficiados el primer y el segundo estado. Recordar que entre esos dos solamente había un 3% de la población francesa. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con el otro estado? Con el famoso tercer estado que ocupaba cerca del 97% de la población francesa. Bueno, estaban en este caso por la burguesía, que eran profesionales como médicos, ingenieros de aquel tiempo, pero los cuales pues no ganaban mucho. Y por el otro lado tenemos el sector campesino, ¿no? Al cual pues se le veía totalmente marginado. A este sector pues no se le pagaba, ¿no? Lógicamente ellos trabajaban para que el primer y el segundo estado vivieran, ¿no? Si este sector no se movía, este sector se moría de hambre también. Entonces, incluso ellos siendo marginados tenían que trabajar lógicamente para poder llenar sus estómagos y personalmente, pero también poder trabajar para el primer y el segundo estado. Era una sociedad injusta, una sociedad recontra injusta, ¿ok? Porque los que no hacían nada se beneficiaban y los que hacían algo, pues lógicamente también se veían desbeneficiados porque también tenían que pagar impuestos. La burguesía también se veía obligada a pagar impuestos ante una situación. Ahora, ¿qué son los impuestos? De todo lo que ellos ganasen, un porcentaje se iba para el Estado, ¿no? Para que el Estado pueda vivir bien. Entonces, podemos decir que siendo la mayoría, el tercer Estado de 97% se dio cuenta de la cruda realidad que estaba viviendo. No un gobierno que no le interesaba en sí la población, sino que solamente le tenía como un punto principal sus intereses, por decirlo de esa forma. Ahora, como les decía, para que surja una revolución, primero tiene que surgir una idea. Y en ese caso, pues ya hemos estudiado el pensamiento ilustrado, ¿no? El pensamiento de democracia, el pensamiento de sociedad, el pensamiento de una buena economía. Y para eso, pues surgen ciertas personas, ¿no? Voltaire, Rousseau, Montesquieu, los cuales, pues, estos hombres van a empezar a dar sintonías de liberación. Ellos decían, ¿no? Ellos decían esto, una sociedad culta, ya que piensa por sí misma, era mejor, ya, por sí misma, era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Entonces, ¿qué se busca? Cambiar de mentalidad a los franceses. Una sociedad que piense por sí sola, una sociedad que analice, una sociedad que elija, una sociedad que viva. En otras palabras, una sociedad que piense. Si esta sociedad piensa, va a ser lo mejor y va a tomarle como fin el antiguo régimen. O sea, ya no van a existir más reyes absolutos. Entonces, la mejor manera de poder hacer una revolución era a través del pensamiento. Y esta ideología, ya que nace en la parte de Europa, ya esa ideología que nace en Europa, lógicamente se va a expander a la parte de América. Y recordemos que la independencia de las 13 colonias norteamericanas se da gracias al pensamiento ilustrado, ¿no? Recordemos, estos personajes tenían la razón, ¿no? O tenían la ideología, perdón, la razón, igualdad y la libertad. Tres cosas que prácticamente ya se puede dar como un estaño importante, ya se da como un estaño importante. Entonces nos hace entender que esta ideología del pensamiento ilustrado no solamente tuvo su realce en Europa, sino que eso también se pudo impartir hasta los sectores, por decirlo de esta forma, ya hasta los sectores de lo que es de América. Entonces, tienes que recordar también que no solamente fueron las 13 colonias norteamericanas, también fue la parte de Sudamérica. Y para el siglo XVIII, en el Perú, el señor José Gabriel Condorcanqui ya estaba con la sintonía también de libertad. Paralelo a lo que se hacía en Europa con la Revolución Francesa, aquí en el Perú, lógicamente el señor José Gabriel Condorcanqui ya se estaba rebelando en contra de los españoles. ¿Ok? Bien, ahora otra cosita que tienes que recordar, el señor José Gabriel Condorcanqui se educa en Europa. Es por eso que él ya viene con esa ideología, que el Perú él se va a educar en la parte de Europa. Ahora, ¿cuáles son las causas? Ahora sí vamos a entornar de frente, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Hay tres causas, ¿ya? Si esto viene en el examen, tú me tienes que mencionar o te voy a dar a conocimiento una de las tres. Por ejemplo, la causa económica. Francia pasaba por una crisis financiera. Recuerda, Francia era un país agrícola, ya era un país agrícola. Y si las cosechas van mal, lógicamente no vas a tener una buena economía porque no vas a poder exportar ni comercializar productos porque tu economía es baja, porque tu agricultura, el aspecto más importante, no avanza. Otro, en el lado económico estaba el déficit estatal. ¿Qué significa?
Ante esta situación se cobraban muchísimo los impuestos. Y por otro lado, cuando la crisis financiera agrícola se da, la subida de precios es escandalosa. Es lo que tú puedes experimentar ahora, ¿no? Es lo que más o menos se está dando ahorita en nuestro país. El sector agrícola de nuestro país está reclamando sus derechos, que está en todo su derecho literalmente, ya están reclamando sus derechos laborales. Entonces, cuando no hay muchos productos en la capital, lógicamente los productos se elevan, ¿no? Lo que antes te costaba 50 céntimos, ahora te puede llegar a costar hasta 15 soles, 10 soles. Ya, eso es una subida de precios. Entonces, casi similar pasaba en Europa, ¿ya? La economía agrícola no estaba muy bien, entonces eso hacía subir los precios y literalmente pues había hambre en la parte de Francia, ¿no? Esto no ocupaba o no le daba ni al primer ni al segundo estado, solamente al tercer estado nomás se veía afectado ante esa situación económica. En el lado social, ¿no? En el lado social encontramos pues los fracasos de la reforma fiscal de los grupos privilegiados. Entonces, ante esta situación, el deseo de acceder al poder por parte de la burguesía, recuerda que la burguesía estaba en el tercer estado, que eran profesionales que habían estudiado en ciertas universidades, pero que no tenían el respaldo del Estado, los grupos populares que querían actuar con la fuerza de un choque. Entonces, ante esta situación tienes que darte cuenta que la gente se veía, ¿no? Veía que en este caso, ya veía que en este caso solamente el primer y el segundo estado se veían beneficiados con todo lo que ellos ofrecían. El sector de la burguesía quería ocupar cargos políticos. La fuerza popular, en este caso los grupos, los sectores populares, querían ya o ya estaban hartos de ver un gobierno clasicista, por decirlo así, que se preocupaba solamente, ya, por en este caso, por el primer y el segundo estado. Cuando el tercer estado, que era el que más trabajaba y era el motor del estado en general, se veía prácticamente marginado de todo. Y por último, el sector ideológico, ya como lo podemos ver acá, ya el sector ideológico, en este caso recuerda el pensamiento ilustrado, que es la base de la Revolución Francesa, y también la independencia de los Estados Unidos, que fue una motivación, por decirlo así, ¿no? Para que exista también el fundamento de la Revolución Francesa en esta parte de Europa. Bien, una vez conocidas ya las causas de la Revolución Francesa, es imperativo saber cómo es que se dio, cuáles son las fases, ¿no? Primero, las fases de la Revolución Francesa, ya las fases de la Revolución, se dan en este caso por el estallido, ¿no? La gente empieza a rebelarse en contra del gobierno absolutista, ¿ya? Se va a crear una asamblea nacional porque el rey no va a querer perder el poder, entonces va a crear una asamblea donde pueden llegar a un conversatorio, de la cual sabemos que este conversatorio no llega más, empieza una convención donde el pueblo, la gente del pueblo empieza a reunirse y dice, ¿saben qué? Nosotros podemos hacer nuestras leyes y podemos hacerlo, nosotros somos el punto principal de este país y crean sus propias leyes hasta cuando se fundan los famosos directorios, ¿no? Los directorios vendrían a ser prácticamente la parte crucial de toda esta revolución. Y sabemos que más o menos para el año 799, porque aquí todavía el gobierno no estaba tan estructurado, empieza Napoleón a dar un golpe de Estado, ¿no? Y Napoleón entra en el gobierno aprovechando que Francia todavía no tiene un gobierno estructurado y empieza la era napoleónica, literalmente, ¿no? Entonces, empecemos un poco con el desarrollo de esta. Ya, vamos a empezar poco a poco con el desarrollo para que vayamos recordando. Ante esta situación, ya, Luis XVI, ante las revueltas que habían en Francia, ya Luis XVI no tiene otra que convocar a estados generales, en este caso llamar, ¿no? a sus mejores aliados, en este caso al tercer estado, que en este caso era la nobleza, y el tercer estado, perdón, que es la población, ¿no? Y empiezan a discutir cuál es la sintonía de tanta revuelta, el por qué, ¿no? Y el porqué del impuesto, de la elevación de los impuestos y por qué el rey pues prácticamente vive en la comodidad cuando no se preocupa por el pueblo. Se discutieron muchos asuntos, de las cuales se decidió en ese tiempo, y solamente el rey lo había decidido, que la iglesia, ya la nobleza y el clero, reciba sus privilegios, o sea, mantengan sus privilegios como las que tienen manteniendo, y en este caso el tercer estado pues votaría por una situación de elegir. Volveríamos a una situación feudal, le dijeron. El rey le dijo, ¿sabes qué? Vamos a volver a una situación feudal y tratar de que en este caso, pues, ustedes tengan pocas retribuciones. Pero eso sí, la nobleza y el clero mantienen su poder. Esto no le va a gustar al tercer estado, ya porque lógicamente no se ven privilegios, solamente se ha cambiado una normativa. Entonces, al no encontrar sus derechos dentro de esta situación, el tercer estado empieza a ver más revueltas, abandonan la reunión y en este caso el tercer estado se reúne solito, sin la opción del rey o clero nobleza, se reúnen solos,
¿ya? Y a esa reunión se le llama la reunión del juego de la pelota, porque era un lugar donde se jugaban con balones, ¿ya? Y en ese lugar ellos proclaman una asamblea nacional, ¿ya? Y en esa asamblea nacional van a elaborar la primera constitución francesa. Entonces, luego de no estar de acuerdo con lo que el primer y el segundo estado habían declarado, el tercer estado se reúne en la reunión del juego de la pelota, lo declaran Asamblea Nacional, crean en este caso su constitución y ante esta misiva respuesta al descontento de lo que ellos habían fragmentado, se da la toma de la Castilla el 14 de julio. La toma de la Castilla, perdón, de la Bastilla, en este caso, la Bastilla viene a ser un fuerte militar, ya era un fuerte militar francés, y el pueblo pues empieza a iracundo por la situación, va y empieza a tomar la Bastilla y empieza pues el desorden social, por decirlo así en Francia, ¿no? Una revuelta social. Y ante esta situación, pues, se empieza a destruir, se empieza a quemar, la población está enojada por lo que, pues, estaba percibiendo de lo que, en este caso, el primer y el segundo estado querían aún mantener. Ya ante esta situación, ya la monarquía, ¿no? Los reyes se vuelven más radicales y tratan, en este caso, de ponerle o tratan de suprimir las rebeliones, ¿no? Y en este caso, pues la monarquía quiere cambiar, ¿no? El rey le dice, muy bien, ya está bien, vamos a cambiar algunas cosas, porque se veía que el pueblo se le venía encima. Vamos a volvernos una monarquía constitucional. Ante esto, pues, la monarquía, la nobleza y el clero, como un grupo elevado en el nivel social, van a recuperar sus privilegios. En este caso, vamos a mantenernos estáticamente política en un gobierno todavía absolutista, pero con privilegios. O sea, te lo resumo, ya no quiero ir más, no quiero andar más en detalles. El primer y el segundo estado no querían acceder a un derecho democrático, o a que el pueblo puede elegir. Entonces, los grupos populares que pedían sufragio universal, elegir gobernadores, ¿no? Pedir reformas sociales. Y en este caso estar a favor de una república, porque en una república ya no dominan los reyes, en una república se eligen a los mandatarios. Entonces, ante esa situación, no ante esa contraparte y no llegada de una buena toma de decisiones, empieza otra guerra, la guerra contra Austria, una guerra fabricada, ya una guerra fabricada para que en este caso se pueda mirar por otro lado, ya se pueda mirar por otro lado. Es lo que hacen hasta el día de hoy los políticos, ¿no? Cuando van a tomar decisiones importantes, distraen a la población con un partido de fútbol o distraen a la población con noticias que no tienen nada que ver y toman sus decisiones. Entonces, Luis XVI quería hacer esta situación, ya quería fragmentar ese descuido, y en ese caso, pues Francia empieza a perder esta guerra con Austria, porque lógicamente el ejército está diezmado, ¿no? Está contra la sociedad inclusive, enfrentándose con el pueblo, entonces lógicamente sí va a perder esta guerra, y recordemos que en este caso María Antonieta pertenecía a la realeza australiana, no de Austria, perdón. Entonces, ante esta situación, ellos intentan escapar, ¿ya? Porque ya el pueblo se le venía encima, y ante esta situación, María Antonieta y Luis XVI son apresados, son encontrados y se les detiene. En el año 1792, en este caso se detiene a Luis XVI, y con la detención de este hombre se proclama, en este caso, que Francia ya no es una monarquía absolutista, sino Francia ya viene a ser una república, ¿no? Algo que ya en este caso los franceses querían escuchar. Tras la huida de ellos dos, sabemos que en este caso Luis XVI muere en la guillotina, ¿no? Un invento nuevo para los franceses en aquel tiempo, ¿no? Que en este caso Joseph Inés Guillotin es el que inventa este artilugio de ejecución. Y en base a eso sabemos que pues 3 años después María Antonieta muere también en la guillotina, ¿no? Y ya con la muerte de estos monarcas, el gobierno lógicamente entra en una república. Y como en el Perú, como pasó en el Perú después de la independencia, ahora ¿quién rayos nos va a gobernar? Lo mismo pasa en Francia. ¿Quién rayos nos va a gobernar? ¿Quién va a estar en el poder? Entonces, entran ya dos partidos políticos, los Robespierres y los jacobinos. Ya son dos partidos políticos que en ese tiempo se disputaban el poder, ya se disputaban el poder. Ante esta situación de no saber quién va a gobernar, ya esta convicción de no saber quién va a estar en el poder, empiezan pues los jacobinos a tomar mayor cuerpo, ¿ya? Y los jacobinos, lógicamente, pues están en contra de los Robespierres. Y hay una pelea y una disputa, por decirlo así, por quién iba a manejar el país francés, el país nuevo, republicano francés, que ya estaba para ese tiempo. ¿No? Y recordemos pues que los jacobinos van a detener a los Robespierres, van a imponer su poder, ¿ya? Van a imponer su fuerza
Pero ante esta situación no se esperaban que Francia todavía seguía en una crisis. Estaba naciendo recién Francia, ¿ya? Y más o menos para el año 799 Napoleón aprovecha esa crisis política, ¿ya? Napoleón va a aprovechar esa crisis política social e ingresa en el poder. Y Napoleón cuando se instaura en el poder, tú ya sabes, la era napoleónica, Napoleón intenta hacer de Francia el primer país de Europa y lógicamente expandirse por todos los países europeos, ¿no? Entonces la Revolución Francesa tenía esa sintonía. ¿Logró grandes cosas? Sí, logró hacer una constitución, logró que en este caso se terminara ya de hecho los gobiernos absolutistas y otros países sigan este ejemplo, ¿no? Algunos pues todavía no han convertido, no han tenido esa convección de revolución, porque hasta el día de hoy pues en España siguen habiendo reyes, ¿no? En otros países europeos todavía se mantiene el estatuto de los reyes, aún todavía hay príncipes, aún hay matrimonio real, pero en este caso pues ya no es tanto como lo fue en estos tiempos, del siglo XVIII, ¿no? Sino ya vemos que en este caso los reyes solamente están como una forma de figura, los que gobiernan detrás de ellos son el Congreso en sí. Ahora, ¿qué es lo final o cuál es lo más importante de esta revolución? Es, en este caso, tres niveles, ¿ya? ¿Cuál fue lo beneficioso? Vamos a analizarlo. Primero, a nivel económico y a nivel social, se acabó el antiguo régimen. ¿Cuál es el antiguo régimen? El gobierno absolutista. Igualdad jurídica para todas las personas, o sea, derechos para todas las personas, ¿no? Derecho a la propiedad inviolable, o sea, cada persona iba a tener su propiedad privada. Sistema fiscal basado en cuestiones económicas, o sea, para que nosotros podamos estructurar la economía de un país, tenemos que fiscalizarla, ver en qué se está manejando ese dinero. Extensión de la parte, la parte laica del Estado, ¿ya? O sea, quiere decir que la iglesia se iba a mantener al margen del lado político, iba a mantener solamente en el estado social, no iba a intervenir en la economía, no tendría que intervenir en la política. Y recordemos que Napoleón cuando inicia su era, ¿no? Él encarcela al papa y le quita el poder al papado porque el papado todavía tenía mucho poder en ese tiempo. ¿Ok? A nivel político, en este caso se crea la constitución escrita, ¿no? La separación de poderes. Recuerda que en el absolutismo el rey absorbe todos los poderes, ahora ya no. Ahora tendría que haber un poder judicial, un poder ejecutivo, un poder legislativo que gobierne, que dirija, ¿no? La soberanía nacional, el cuidado del país, ¿ya? Libertades individuales. Ahora sí habría libertad de opinión, de reunión religiosa y laboral. En el gobierno absolutista esto estaba prohibido. Hasta te podían matar por estar, en este caso, hablando en contra del gobierno monárquico absolutista, o si te reúnes, o si había una reunión religiosa fuera de la Iglesia Católica, todo eso era penado. Para este punto también habían asambleas respectivas elegidas para el sufragio universal, ¿no? O por primera vez va a haber un país donde van a empezar las elecciones para elegir a ciertas personas que los gobiernen, ¿no? Luego surge un Estado, el término surge Estado y nación, ¿no? Un Estado que se preocupa prácticamente y que tiene que trabajar para que la nación surja como un país independiente. Y por último, tenemos la parte intelectual, ¿no? La influencia del pensamiento revolucionario que se llevó por toda Europa, ¿ya? Y en este caso la condena de la esclavitud, ya no más esclavos. Recordemos que en el absolutismo aún los esclavos todavía estaban en vigencia y se los vendían como cualquier cosa, pero ahora ya no, ¿no? Ahora los esclavos prácticamente pasarían a ser parte de la sociedad, ya no habría más esclavitud, aunque eso todavía seguiría en un proceso, porque esto no cambia de la noche a la mañana. Hizo grandes cambios en Francia, se hizo grandes cambios en Europa, y eso se trasladó a América, ¿no? Y es por eso que vemos que las corrientes libertadoras tenían esta sintonía, crear poderes, liberación, ¿no? En este caso, libertad de opinión, cosa que en América, sobre todo en América del Sur, con el virreinato, sabemos que en este caso el virreinato español fue cruel, tuvo lo suyo, y pues esta herencia de revolución se lleva al Perú. En este caso, Tupac Amaru II intenta dar ese golpe, no se puede, pero luego viene la corriente libertadora del sur, la corriente libertadora del norte, y el Perú, lógicamente, es libre gracias a estas formas ideológicas y a estos ejemplos de revolución. ¿Ok? Bien, chicos, entonces hasta aquí ha sido el tema de la Revolución Francesa, cada uno de ellos con sus detalles, con sus acontecimientos. Y pues para esta sintonía recordemos que la Revolución Francesa no solamente es una revolución en su determinado país, sino fue una revolución en Europa y una revolución también en la parte de América. Bien, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguno de ustedes tendrá alguna pregunta?